Hello, everyone. Welcome. We're really glad if you have found your way here. Hola a todos, bienvenidos. Nos encanta que nos hayan encontrado esta noche. I know some people may still be joining, but we're going to go ahead and get started. We are recording this and plan to share the recording, so anyone that misses the first part can catch up on the recording later. Vamos a empezar. Todavía hay gente que se está uniendo a la reunión, pero estamos grabando. Entonces, los que lleguen un poquito más tarde pueden accesar la grabación más tarde. Okay. My name is Mary Beth. I am a therapist. I work at Hope Community Clinic, which is a part of Project 658. Mi nombre es Mary Beth, soy una terapeuta, trabajo con Hope Community Clinic, que trabaja con el proyecto 658. And I have been working on this project alongside Stephanie Ann, who is also a therapist that works at Perry Counseling and Recovery. Y he estado trabajando en este proyecto junto con Stephanie, que también se une esta noche, y ella es una terapeuta que trabaja con el grupo Perry Counseling. And our goal is trying to connect people in the immigrant community in the Charlotte area with some mental health resources. And so today specifically, we're going to be talking with kids about ICE and CBP activity. Nuestra misión es conectar a la gente con la que trabajamos y la gente en la comunidad de Charlotte con recursos. Y hoy vamos a hablar específicamente del tema de cómo manejar el tema de ICE y la actividad de la patrulla fronteriza que está ocurriendo en el momento. Mhm. And we're joined today also by Eva. I will let them introduce themselves in a little bit, but Eva is a child therapist who has a lot of great things to share with us. Y hoy también ella se va a presentar a sí misma, pero también está unida a la conversación IVA. Ella también es una terapeuta y viene a compartir recursos con nosotros esta noche. Okay. So just as a very quick review, a couple weeks ago we had our first session and we did record that. And so if you haven't seen it, I would encourage you to we can give you the link. In fact, maybe Savannah can put it in the chat at some point. Go back and watch that because I think we talked about some really important things. Para los que no saben, hicimos una reunión parecida, un taller parecido y hay una grabación. Savannah va a poner el link para que los que quieran accesar la reunión puedan hacerlo. Mhm. And so we talked about why it's important to talk to your kids about things that are happening in our community. We talked about how to talk to your kids about that. Um, and we talked about a stress cycle and some psychoeducation around like what is that and how does it impact us? And then finally, we talked about being an emotional container. ¿De qué hablamos? Hablamos porque es importante, en esa reunión hablamos porque es importante hablar de esto con los niños, cómo hablar con ellos acerca de este tema. Hablamos del ciclo del estrés y cómo nos afecta y cómo nos impacta. May you remind me the last one, Beth? Yes, how to be an emotional container. Y cómo ser un contenedor emocional. Mhm. Okay, so I'm going to spend about 3 minutes just touching those things that we covered last time. Why you should talk to your kids about the things that are happening. We noted that a lot of times our kids already know or are aware that something is happening. Um, and one of the ways that we can help them feel safer is by going ahead and talking to them about it, answering their questions, and showing them that we are already aware and have a plan. Vamos a hablar de la primera porque es importante hablar con ellos. Es importante porque ellos normalmente ya saben qué es lo que está pasando y les da seguridad poder hablarlo, poder hacer preguntas y saber que estamos ahí para hablar del tema. Mhm. And we talked about how to do that. It's part of the way that we want to do that is being an emotional container. And so that means that we take care of our own emotions and any dysregulation or stress that we're experiencing before we talk to our kids because
When we talk to our kids, we want them to be able to experience all the emotions they have and we stay calm and stable. Hablamos de cómo hablar con los niños porque hablando de cómo ser un contenedor emocional, es importante manejarnos nosotros mismos y nuestras emociones antes de empezar la conversación con los niños para poder manejarlo y sus emociones, empezando por la nuestra. Okay. So those are just a few highlights of our last session. We even had like some specific things that you might say to kids of different ages. So if you're interested in that, please check back and watch that recorded session. Estas son un par de las cosas de las que hablamos en el taller pasado. Por favor, si les interesa en algún modo, porque se habló de algunos otros ejemplos, vayan a buscar la grabación para poder oírlo con más detalle. Okay. So today I'm going to talk to you about something that we call the window of tolerance. Hoy vamos a empezar hablando de algo que hablamos y se llama la ventana de tolerancia. Okay. Can y'all still see what I'm sharing? I clicked Yes. something and it changed. Okay. Perfect. Okay. So when we are in our window of tolerance, we know that we're in that window of tolerance because we're able to deal with stress. Okay. We're going to talk about what it's like when we're not able to deal with it, but I want to start by when we are in that window and we are able to deal with stress, we feel calm and stable. We're able to focus on the things that we need to do. And we know that if a problem comes up, we can figure it out. We can ask for help. We are not going to feel panicked or overwhelmed by that. Hablando de la ventana de tolerancia, es ese espacio abierto de como una ventana en donde somos capaces de manejar lo que viene. Dentro de ese espacio nos sentimos tranquilos, estables, capaz de concentrarse y de hacer tareas. Y si hay algún problema que surja, sentimos la capacidad de poder resolverlo. Okay. And oh, sorry, not very good at this part. Um, it is natural and normal that our window of tolerance is going to sometimes feel really big. Like I have a lot of um ability to deal with stress right now, or sometimes it may feel very small. Like I don't have much bandwidth. I can't deal with anything stressful right now. Es muy normal sentir que cambia el tamaño de la ventana de tolerancia, a veces sentir un montón de espacio que podemos manejar cosas y sabemos que dentro de ese espacio tenemos la capacidad de resolverla y otros momentos donde la ventana es más chiquita y el espacio es más pequeño y sentimos que no necesariamente podemos lidiar con todo lo que viene. Okay. And so it is really normal that sometimes we are going to be pushed outside of our window of tolerance. That doesn't mean that something's wrong. That just means we're experiencing more stress than we're able to handle in the moment. Hay veces donde sentimos que el tamaño del espacio no es tan grande como lo que viene en el momento y eso no quiere decir o no significa que haya algo necesariamente mal con nosotros o con la situación, sino que en ese momento la ventana de estrés no nos permite manejarlo. Okay. Um, so we're going to talk a little bit about what it looks like when we are outside of that window of tolerance. Vamos a hablar de qué pasa cuando estamos afuera de esa ventana de tolerancia. Okay, so there's two ways that we can be pushed outside of our window. The first way is what we call hyperarousal or hyperactivation. Hay dos maneras en las que nos podemos salir de la ventana de tolerancia y la primera de la que vamos a hablar se llama hiperactivación. Okay, and so we have the picture of the volcano here because that's a great symbol of what that experience is like. Sometimes it looks explosive, like we've been holding something in and now it's all coming out. Tenemos una foto de un dibujo de un volcán porque se parece mucho a la situación cuando estamos en este periodo de hiperactivación con la ventana de tolerancia se siente como que va a explotar como hace un volcán. Mhm. And so this can look a lot of different ways. A lot of times it's going to feel like I'm feeling more anxious or nervous. I feel out of control. Maybe I feel overwhelmed. It might even feel like there's a threat
and I want to either fight it or I want to run away from it. Esto se puede sentir de varias maneras. Puede sentirse uno ansioso, nervioso, fuera de control, abrumado, o también puede sentirse como que hay una amenaza y o quiero pelear lo que viene o huir. Okay. Sometimes we call this the fight or flight reaction, because that's the kind of response of like, I'm going to get myself to safety. So I'm either going to fight whatever I'm dealing with or I'm going to run away as fast as I can. A veces le decimos a esto como el momento de pelear o huir, porque así se siente. Sabemos que queremos o pelear lo que viene o huir de lo que vino. Okay. Um, so I want you to think about for a minute if you have ever experienced this feeling, this nervousness. It's going to feel like some extra energy, maybe. Now, as you're thinking about that, I Mm, want you to, oh, goodness, Me it's doing so many gustaría things que, to me. let me say that Go so ahead. they, I thank you. hmm Me gustaría que piensen en un momento en el que se sintieron así. So I think about how do you act or behave when you are outside of your window of tolerance in this hyperactivation state? What La does it look pregunta like es, for you? ¿cómo es normalmente o cuáles son las acciones cuando están en este momento de hiperactivación? ¿Cómo se ve esto para ti? If you feel comfortable, you're welcome to share that in the chat. Some of the symptoms that you might experience, how you know that you're experiencing hyperactivation. Si estás cómodo, puedes abrir el chat y comentar y contarnos cómo se siente esto en tu propia experiencia cuando estás en el momento de hiperactivación en tu sistema. Si nos quieren dar un ejemplo, pueden abrir el micrófono y nos cuentan. Okay. So we want to, our first step is just being aware. What does that feel like when I am in that state? For me, sometimes my heartbeat is going to be a little rapid, more rapid. Maybe it's a little harder to breathe deeply. I can't sit still. I've got like some nervous energy. I'm maybe pacing even. Kind of think about what does it look like for you? Piensa, ¿cómo se ve esto para ti? Cuando yo estoy en ese momento, me siento como activada, ansiosa, como que no me puedo quedar quieta y no puedo concentrarme en una tarea. ¿Cómo se ve esto para ti? Okay. Okay. So, yeah, I see Stephanie Ann has written on there how she feels maybe short and irritable. Yes, especially with family members, that feeling of stress. Maybe you've held it in all day and then you get home and one little thing happens and you just lose it. And then later you think, why was I so mad about that small thing? It wasn't a big deal because really you had just been holding it and feeling that anxiety for the whole day. Stephanie está diciendo que ella se siente irritable y como que ha guardado un montón de cosas durante todo el día y eso nos pasa un montón con la familia después de pasar momentos en el día donde estamos lidiando con diferentes estreses y ya en la casa como que no lo podemos contener. Okay. So our first step is recognizing it in ourselves. Now I want you to think about how does your child feel or act when they are feeling the same way? Ahora que sabemos cómo lo sentimos nosotros, la segunda pregunta es ¿cómo crees que tu hijo se sienta cuando está experimentando esta sensación? Okay. So, what are some signs that I might notice that would make me think, oh, they are feeling that nervous energy, that anxious, want to run away or fight energy? ¿Cuáles son las cosas que nos dejan saber cómo, de pronto el niño está teniendo esta respuesta y esa energía de querer huir o pelear? hmm Okay. So, like I said, there's two different ways that we can go outside of our window. This is the first way, going over our window, having this eruption, this feeling of being overwhelmed. Está, como dijimos, hay dos maneras que nos salimos de esa ventana de tolerancia. Esto es cuando es más allá de la ventana de tolerancia y estamos sintiendo una energía de abrumación. Okay, so the next way is kind of the opposite. We call this hypoarousal or hypoactivation. It's more of a slowing down.
being more quiet? La segunda manera que nos salimos de la ventana de tolerancia es como lo opuesto, donde al revés de tener mucha energía, tenemos poca energía. Se refiere a hipoactivación y es una energía más baja. Yeah. So when we're in this hypoarousal state, we maybe feel kind of depressed, kind of numb or frozen. We don't have a lot of energy. It's hard to feel motivated to do the things that we need to do. Cuando estamos en esta energía nos podemos sentir deprimidos, insensibles, como que no se sienten las cosas, paralizados, ausente, o con poca energía para hacer las cosas que tenemos que hacer. When we feel this way, we maybe know that we have a lot of important things to do, but it's hard to get out of bed. It's hard to want to talk to other people. We want to be kind of distant and disconnected. Cuando esto pasa, aunque haya cosas que hay que hacer, se siente como que no te quieres levantar a hacer estas cosas, quieres aislarte de la gente, no estar con ellos, y es esa energía de distanciamiento o desconexión. Mhm. And so, another way of thinking about this type of response is a freeze response. We kind of stop all action because we don't know what to do, and that feels overwhelming. Otra manera de pensar en esto es como una sensación de congelamiento en el que nos paralizamos y no actuamos. Mhm. Um, okay, so those are the two different directions that we can go in when we're feeling outside of our window of tolerance. So I want you to think about this way, this type, this hypoarousal, hypoactivation. What are some clues that you are feeling that way? What do you notice about your actions or your behaviors? Estas son las dos maneras en las que nos salimos de esa ventana de tolerancia. Para esta específicamente, quiero saber cuáles son las claves o las señales que te muestran que estás en esta situación de hipoactivación. Okay. And if you want to share that in the chat, you're welcome to. Si quieres compartir esto en el chat, también puedes hacerlo. Okay. There's a comment Hmm. in Spanish. Do you want Yeah, me to read it out loud? that would be great. Yeah. I want to lay down. I don't want to talk to anyone and I feel depressed. Hmm. Yeah, I feel that way a lot too. Maybe there's a big project or something that I know I need to work on, but I just can't seem to get myself to actually do it. Sí, yo me siento parecido y también si hay un proyecto o algo grande que tengo que hacer, no siento la energía de ir a hacerlo, no quiero hacerlo. Mhm. Okay. So we can go in either of these directions. And sometimes we can bounce back and forth between the two. You know, for a little while, I feel really nervous and activated. And then I feel really low energy and can't do anything. That's very common also. Está bien o es normal, es frecuente que estemos saltando de una a la otra respuesta, que estemos como con toda esta energía y después pase un momento en el que tenemos más de la otra reacción de menos energía y es normal estar pasando de una a la otra. So think for a moment if your child is experiencing this hypoactivation, what are some of those signs that you might notice? How do they act when they're feeling that low energy, low motivation? Pensemos también por un momento cómo sabemos si los hijos, si los niños están pasando por esta experiencia de hipoactivación. ¿Cómo sabemos y qué señales nos están mostrando de que deben o pueden estar sintiendo una respuesta paralizante? Okay, great. Okay. When we're under a lot of stress, our window can get really small, like I mentioned before. And when our window gets really small, then we're just bouncing back and forth between this fight or flight or the freeze response. Como mencioné, la ventana de tolerancia puede volverse muy chiquita y cuando es tan pequeña y tenemos mucho estrés, estamos como saltando de la etapa de huir o pelear y al tiempo la etapa de parálisis. Right. Um, and when we're feeling that way, we are not able to make good decisions. We are not able to think clearly about our problems.
Instead, we're just kind of in a reaction mode. Y cuando eso pasa, no podemos pensar claramente cómo resolucionar nuestros problemas ni qué tenemos que hacer y estamos en una sensación de no poder lograr tomar mejores decisiones. Okay. But there are things that we can do to stretch our window of tolerance to help it become bigger so that we can deal with more amounts of stress. Pero hay varias cosas que podemos hacer para que la ventana de tolerancia crezca y podamos sentirnos más capaces de manejar el estrés. And Eva's going to talk some more about that with us in just a minute. But I want you to remember this description and this diagram of the window and know that adults can experience this and kids can experience it too. So start to notice the difference in maybe your own behaviors and responses when you're outside of your window, and then the behaviors and responses of your child. Iva va a hablar un poco de estas maneras de manejar la diferente ventana o los diferentes periodos en los que nos encontramos, pero me gustaría que se recuerden el diagrama y el dibujo, la idea de la ventana, para poder entender un poco más cuando estamos en esos dos etapas o cuando la ventana está chiquita o muy grande y no solamente pensar en cómo lo estamos viendo nosotros, sino también cómo lo pueden estar experienciando nuestros niños. Okay, great. Okay, I'm going to share again. I know I just turned it off, but I'm having some technical difficulties. Mary Beth, can I share Yeah. something before we Please. pass it on? Yes. One thing that I want to that just when we talked about this in the first session is just that this is normal, that every human has this experience of a window of tolerance, whether you're an adult or a Mhm. child. Stephanie quiere mencionar que es importante de recordarnos que esto es normal y que esto de la ventana de tolerancia lo experimenta tanto un adulto como un niño. Mm, And when we are noticing when we're outside of it, that's not necessarily a bad thing. That is our system telling us, it's giving us information about what would be good to do next. Esto es normal y simplemente cuando estamos fuera de la ventana de tolerancia, lo importante es ver qué podemos hacer para poder manejarlo y qué hacer mhm. después. Yeah, thank you for that, Stephanie Ann. Another word for that is dysregulation. We're dysregulated when we're outside of our window of tolerance. And so now I'm going to turn it over to Eva, and she's going to talk to us about ways that we can start to feel more regulated. Otra palabra para descubrir, para definir o hablar, describir de este periodo de estar afuera de la ventana de tolerancia se llama estar desregulado o sin poder regularse y Iva nos va a contar un poco de cómo lograr esa regulación. Awesome. Okay. Well, thank you so much for being here tonight. My name is Eva Tashoff. I'm a child therapist and also was a school social worker in an elementary school. And so I'm excited to share with you all tonight some things practical things that you as parents can do to regulate yourselves and to support your children's regulation when you or they are outside of their window of tolerance. Mi nombre es Iva Taishoff. ¿Todo bien? Bien. Soy trabajadora social y terapeuta de niños, o fui trabajadora social en una escuela elemental. Y el trabajo con los niños. Do you mind repeating the beginning of what you were doing with the kids at school? I'm working on regulation with them, so I'm excited to share some things with parents tonight too. Sí, y ha trabajado antes con las regulaciones o cómo trabajar en regular a los niños y regularse a nosotros mismos. Entonces está contenta de poder presentarnos hoy varias estrategias para lograr esto. And so really the biggest thing, as Stephanie and Mary Beth were saying, is that as adults, we need to be regulated first before we're able to support kids with their regulation. Lo más importante que ya se habló, como dijeron Mary Beth y también Stephanie Ann, es que nosotros como adultos podemos tomar parte y es importante que nos podamos regular a nosotros primero
para poder ayudar a nuestros hijos, a los niños a lograr esa regulación también. It definitely is similar to what they say, like on an airplane, you have to put on your oxygen mask first because you're not going to be able to put on somebody else's without yours on first. Es como te dicen en los aviones que no puedes ayudar a alguien sin ayudarte primero y tienes que ponerte tu máscara primero antes de poder ponérsela a otra persona. And so, really, what I'm going to talk about tonight is the idea of co-regulation, which is working to regulate and get back to within the window of tolerance, both for you and your child working together. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es de estrategias para poder corregular o básicamente volver a esa ventana de tolerancia para ti, pero también para los hijos. And so, part of what you're doing in this situation is once you've calmed yourself, you're kind of sharing your calm with your child in the moment to give that gift to them of the regulation that you can share. De lo que estás intentando lograr es lograr la calma tú y la regulación tú, para que cuando ya lo tengas puedas pasárselo a tu hijo como el regalo de la calma que lograste tú, la puedes pasar a ellos en ese momento. And so, really, the idea is we're trying to send a message to kids of it's okay to feel how you do in this moment. As your adult, I can handle it when you feel this way. I'm here with you and I can help you get back to where you feel more comfortable and under control. Lo que podemos comunicar o queremos comunicar a los niños es entiendo las emociones, entiendo los sentimientos, los veo. Como tu adulto puedo lidiar con tus emociones y te voy a ayudar a lograr recuperarte. And I think, as important as it is to mention what we're doing, it is important to remember what we're not doing. And that's we're not trying to solve or fix whatever feeling they have. We really are just trying to give them the calm that we have for that moment so that they're able to feel under control and safe in their body to be able to handle whatever feeling they have. Así de importante como hablar de las cosas que hay que hacer o que debemos hacer es hablar de las cosas que no estamos intentando hacer y es no intentar, no estamos intentando arreglar las emociones del niño o que no las sienta más, sino ayudarlos a ver cómo se sienten y entender cómo se sienten para eventualmente lidiar con esa regulación. All right, so now we are going to go on to sort of what are some practical things for co-regulation. So to me, one of the most important things in co-regulation are deep breaths. And I got to be honest with you, I think most people, when they're taking deep breaths, don't do them the right way. And then they're like, oh, it doesn't work. But I promise you, they do work. And so we're going to talk about how to do them in an effective way. Vamos a hablar de varias prácticas y vamos a empezar con la respiración. Muchas veces hablando de la respiración, la gente lo practica y solamente intenta un poco y ya dice no funciona respirar. La mayoría de las personas no respiran bien. Entonces vamos a empezar por ahí para hablar de cómo respirar. All right. So to me, the easiest way to think about it is that you have a cup of hot chocolate in front of you. You're going to breathe in through your nose so you can smell the chocolate. And then when you breathe out really slow so that you can cool down your hot chocolate, but not blow off the whipped cream and the sprinkles. La mejor manera de pensar en esto para mí es pensar que tienes una taza de chocolate caliente en la mano. Cuando estás respirando todo el aroma del chocolate y luego cuando estás exhalando vas a exhalar despacio, como si estuvieras soplando la taza de chocolate encima de los dulcecitos que tiene encima, como masmelos. And so you're trying to focus on taking a deep breath from your stomach in through your nose, and then your exhale being longer than your inhale. Lo que queremos es pensar que estás respirando y tomando el aire en tu estómago. Cuando respiras y cuando exhalas, estás exhalando más largo que lo que inhalaste. And I have a little video of my sister and my niece doing this. My niece is 3 years old and was having a little bit of a hard time at bedtime. So I'm going to show you the video to show how it is that my sister is taking deep breaths as co-regulation with my little niece, Norita, and also how she is staying calm and sharing that with the baby.
Les voy a mostrar un video de mi hermana con mi sobrina. Estaban teniendo unos problemas a la hora de irse a dormir. Y aquí pueden ver cómo mi hermana está respirando con ella para ayudarla a corregularse en el momento y cómo están respirando juntas para lograrlo. Can't hear. So we don't have the sound, but you can see how they're taking deep breaths together. My niece covers her eyes so she could focus on her little counting. And then they take another deep breath together. And so it's in that way that they're sharing the experience and getting to share the calm also. Pueden ver, aunque no tenemos sonido, cómo están respirando juntas. Ella se tapa los ojitos para enfocarse en su respiración y pueden ver cómo al final toma un respiro más para continuar el trabajo de corregulación y cómo lo están haciendo las dos juntas y la mamá le está pasando esa respiración y modelando con la niña. And so that is an example of a calming down activity for co-regulation when a child is in more of the fight or flight, hyper aroused situation. Esta es una estrategia excelente para practicar cuando los niños están en esa etapa de huir o pelear y en esa etapa de alta energía y esto les ayuda a calibrar y a ayudarlos a corregular. Another example of an activity is just sort of turning off the lights and listening to music in a comfy way, or we have like lights that are going on the ceiling to sort of bring everybody down into a more calming space. And again, you could do deep breaths here also. Otra actividad que pueden hacer es esto, como escuchando música o teniendo las luces bajas. Ven que las luces son las que se alumbran en el techo. La luz baja, un ambiente calmante donde ellos puedan regularse. And here are then some other activities that you can do that are more for, can you go to the next slide, please? Maybe, thank you. Are more for like getting out some of that energy, because sometimes when you are in this fight or flight mode, you need to release some of that energy before you're able to calm. Estos son otros ejemplos de actividades que también nos ayudan cuando estamos en la etapa de huir o pelear, porque esa energía, aunque sea mucha energía, a veces necesitamos actividades que ayuden a sacar la energía. And so for this, some examples are yelling into a pillow, needing to like rip paper or rip cardboard up, drawing or writing out feelings. Algunas de las actividades que tenemos es, por ejemplo, gritar en una almohada, romper papel o romper cartón, la actividad de romper, y también dibujar o escribir acerca de las emociones. And then also you can use a pool noodle and hit it like on a bed or hit it on a tree, or blow bubbles and hit the pool, like the bubbles with the pool noodle, something that is safe that you can do together with your child. And that's a way of getting out that energy. Otra actividad de ejemplo, como ven en la foto también, es usar los flotantes para la piscina de goma para que le peguen a la cama o le peguen afuera a las matas, o también pueden soplar burbujas y con el flotante pegarle a las burbujas. Es una actividad que pueden hacer también con los niños. And so here are just some things to remember in terms of using these regulation activities with your children. First, you have to regulate yourself before you're able to offer co-regulation options to somebody else, especially kids. Algunas cosas para recordar de lo que hablamos de corregulación. Primero es que es importante controlar tus propias emociones antes de ofrecer regulación a los niños o a otras personas. Also, it's most effective when you also do the activities yourself in the moment, so that you're able to really have that connection and share that calming experience with your child. También es importante que hagas las actividades tú también, que te juntes a las actividades porque estás compartiendo ese momento y puedes transmitirles tu calma a los niños a través de las actividades. In an ideal world, you would teach and practice these regulation strategies with your kids
when they are calm, because that's when everybody's brains are most able to focus and learn new things. En un mundo ideal, sería importante enseñar y practicar estas actividades cuando estén tranquilos y calmados, porque tu cerebro, tu cabeza está tranquila y está capaz de aprender actividades y cosas nuevas. But we don't live in an ideal world. And so it's totally fine to give it a try for the first time in a moment when your kid is dysregulated. And I think it's helpful to know it might not work right away in that moment. And so it's worth it to give it a try, but also making sure that you understand, okay, we're going to try this, but it might not go as I totally want it to. También no vivimos en un mundo ideal, entonces va a ser importante intentar practicar las estrategias en un momento en el que no estén calmados los niños. Y no necesariamente quiere decir que vayan a funcionar inmediatamente, es importante tener en cuenta que puede que no funcione, pero intentarlo por lo menos una vez, hacerlo y practicarlo en el momento, y reconociendo que es normal que puede que no funcione en el momento. And just the last thing of kind of going back to the purpose of it, that the purpose is not to solve their emotions or take them away or just to make them feel better. They're allowed to have whatever feeling it is. The purpose of these activities is to help kids feel like they're calm and under control in their body and can handle whatever feeling it is that happens for them. Es importante recordar que las actividades no son necesariamente para que el niño se calme o que el niño se sienta mejor o para corregir o arreglar el sentimiento, sino para darle las herramientas para que el niño entienda que él puede lidiar con esas emociones y que las puede manejar y él sentir en su cuerpo autocontrol. Wonderful. Thank you so much, Eva. And I will say, similar to how we talked about last session, that this will depend on your child's age and developmental stage. So the ways that I practiced co-regulation with my toddler and with my young elementary age child is different than now with my teenagers and my middle schoolers. Es importante notar que las actividades son excelentes, pero varía dependiendo de la edad. La manera como lo manejo con mi niño de 2 o 3 años es diferente de cómo lo manejaría con un niño ya de escuela media o adolescentes en casa. And Stephanie Ann, I'm yeah, sorry. I that's can't see okay. y'all's faces right now. Am I on the right slide or would you like me to back up Can some? you go I got a back? little lost. Yeah. Yeah, if you Okay. can go back to where it says felt safety, I'm going to pick it up from there. Perfect. There we Okay. go. Just let me know when to change it. Okay, perfect. So I'm going to pick up here and we're going to talk about, because we're going to get into the importance of safety planning. And in order to get there, and I think you'll see the bridge, is I'm going to speak about something that we talk about called felt safety. Ujú. Vamos a empezar por aquí hablando de cómo planear para la seguridad. Y empezando, van a ver cómo se conectan el tema del que ya hablamos con este, empezando por la seguridad percibida o sentida. So when we say the word safety, we usually mean physical safety or perhaps actual safety, which means that we're protected from certain kinds of harm that affect our physical safety. So that would be sort of supervision, a secure environment for children. Cuando hablamos de seguridad, primero para hablar de la seguridad real, esto es protección física, protección como supervisión de los niños y un ambiente seguro, un entorno seguro, es la seguridad real. And of course, every single one of us wants our children and every single child to have this actual physical safety of where their physical bodies are safe. Y claro que esto lo queremos como adultos de nuestros niños, que se sientan ellos en su cuerpo físico seguros. But there's also a whole nother kind of safety, which we can
call felt safety or perhaps emotional safety. And that is where a child feels safe and secure, supported, understood, this emotional and relational safety. Hay otro tipo de seguridad que hablamos como la seguridad sentida o percibida, que va más allá y incluye sentirse seguro, apoyado. Es una seguridad relacional y emocional. Eso se llama seguridad percibida. And what's important to note is that children and adults, really all of us, need both kinds of safety in order to be healthy, in order to grow, in order to be well. Y importante es saber que tanto niños como adultos, porque nosotros adultos también lo necesitamos, necesitamos las dos para sentirnos bien, para crecer y para estar bien y saludables. And why this can be really important is that even in times when physical safety is uncertain, it's still within our power to provide emotional or felt safety as caregivers. Es importante saber la diferencia entre las dos o que existen las dos, porque en tiempos donde no podemos o no sabemos si hay seguridad real, todavía estamos está dentro de nuestro alcance como cuidadores ofrecer la seguridad emocional. And so we may have already done this with our children. I know I'll share a story of one of my children who, when she was young, was very scared of thunderstorms. And even though I knew she was physically safe, we were going to do everything we could. In those moments when she felt very unsafe because of the sound of the thunder or whatever else, it was important for me to kind of give her as much as possible a sense of felt safety in that moment. Y tenemos varios ejemplos de niños pasando por esto. Doy el ejemplo de mi hija chiquita que estaba asustada por una tormenta. En ese momento la seguridad real estaba presente, pero ella estaba asustada por los truenos, por el ruido, por la tormenta en sí. Y en esos momentos donde podemos hacer lo posible para garantizar su seguridad física, es importante también darle esa seguridad sentida, percibida. And even in times when we're uncertain about physical safety, we are still able to give that even to each other of I'm here with you. I'm going to take care of you as much as I know how to take care of you, even if you're uncertain about exactly every piece of the actual safety. Y en momentos donde la seguridad real no es cierta, no estamos seguros, también podemos estar presentes emocionalmente y darles esa seguridad de dejarles saber, voy a estar aquí contigo, voy a estar cuidándote y estoy dando esa seguridad emocional, aunque no estemos seguros de la seguridad real o física. Okay, we'll go to the next slide, please. So, three ways to support a sense of felt or emotional safety. We're going to look at predictability, consistency, and then preparedness. Hay tres maneras de crear esta seguridad emocional. Vamos a ver previsibilidad, consistencia y preparación. So, with predictability, children respond really well, young people, to clear routines and knowing what to expect. It helps them to reduce anxiety. Para previsibilidad es dar a los niños un sentimiento como que de poder predecir qué va a pasar y tener rutinas para que ellos puedan saber qué esperar. Y eso ayuda a reducir la ansiedad. Then consistency, and this refers to just knowing that their caregivers are trustworthy, that they're going to show up and be there for them as much as possible. And some sort of familiar practices, this creates that sense of stability, that sense of safety. El otro tema es la consistencia y es simplemente saber que los cuidadores, los adultos del niño, están ahí para el niño y son personas confiables, que van a estar ahí, que van a apoyar al niño y crean un sentimiento de estabilidad.
And then finally, being prepared. And so this is when we're going to get into the importance of safety planning, absolutely for actual safety and also for a sense for felt safety. That safety planning for ICE and Border Patrol events, like we have seen in Charlotte, it will help children and young people to feel secure even during uncertainty. Vamos a hablar también de preparación, cómo hacer planes y poder anticipar actividades o situaciones que van a ocurrir, ya sea cuando no estemos seguros de qué va a pasar físicamente o en el entorno, como por ejemplo con las actividades que se han visto de ICE y la patrulla fronteriza en Charlotte. No se puede garantizar necesariamente una seguridad real, pero en este momento podemos garantizar la seguridad percibida o sentida y vamos a hablar de cómo hacerlo. Okay, next slide. So, in terms of that consistency and that predictability, keeping routines steady, even when there is uncertainty, it's really helpful for children to have that sense of safety. So trying to hold steady, meal times, bedtimes, when you get up, get dressed, if you read together, any sort of family check-ins, family traditions, um, even when, and what we've seen when there is massive upheaval or uncertainty, keeping as many routines as possible can really support children's sense of safety. Cuando hablamos de momentos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, una de las cosas importantes para mantener ese sentido de seguridad en los niños y seguridad percibida es mantener la rutina estable. Hasta en momentos donde la incertidumbre es alta y no sabemos mucho, tener las rutinas en la casa estables y predecibles es importante y muy importante para los niños. Rutinas como por ejemplo las horas de la comida, a qué horas se acuestan, la hora de levantarse o como por ejemplo levantarse y vestirse por la mañana. Si leen juntos, leer juntos, tener conversaciones familiares, tradiciones familiares, para tener ese sentimiento de seguridad y predictibilidad, especialmente en momentos donde la incertidumbre es alta. Okay, we'll go to the next slide. So, we're going to talk a little bit about when enforcement activity does happen and increase in the community, or even the possibility of it, knowing we've just gone through a major enforcement event. Having a clear family plan does help children feel emotionally secure, even though it can feel like it might be difficult to talk about that. And again, this isn't about expecting the worst or saying that this is going to happen. It is about being prepared so that your family has support. And again, that's to strengthen your child's sense of safety, even in uncertain times. Para hablar de cómo planear o prepararnos durante momentos de incertidumbre como los que hemos tenido, que recientemente hubo una actividad de las autoridades grande que estamos manejando. En esos momentos de incertidumbre sí es muy importante tener un plan o hablar de cómo prepararnos. No necesariamente estamos preparándonos para lo peor o esperando lo peor, pero estamos teniendo un plan, aunque sea difícil hablarlo con los niños, es importante ponerlo en la mesa, hablarlo y tener el apoyo claro porque esto les da a los niños una sensación de seguridad, incluido en momentos donde hay incertidumbre y no podemos controlar el resultado o qué va a pasar, pero podemos darle a los niños una sensación de seguridad en estos tiempos de incertidumbre. Okay, we'll go to the next slide, Mary Beth. So, I do want to share that we aren't going to talk about all the ins and outs of a plan. We'll share a resource, and there are many really good resources available for very important pieces to have as part of this plan. But we're going to talk a little bit more about how to communicate the plan with children, more about that sense of felt safety. It is very important to have an actual plan for actual safety. These things are both important.
Vamos a hablar de cómo crear un plan para la familia. Hay un montón de recursos que vamos a compartir y en este momento vamos a hablar de cómo tener un plan no solo para la seguridad actual, porque necesitamos un plan de acción actual para mantener a nuestra familia segura, sino también cómo hablar de un plan para poder conversarlo con los niños y tener un plan de seguridad. So I have shared the link in the chat, and we'll make sure that we share that when we follow up with this session as well. If you could go back one, Mary Beth, one slide. So just what we're going to talk about are kind of four parts really important to talk about possible situations with your children, to make very clear steps for children, to make sure that you are identifying trusted adults in their lives, and then also to practice the plan with them. En el chat pusimos un link a diferentes recursos que pueden accesar, pero para hablar del plan vamos a hablar de situaciones, de cómo hablar de posibles situaciones que pueden presentarse, cómo darle pasos claros a los niños del plan, identificar adultos que son confiables o de confianza para la familia y cómo practicar el plan en la casa. Okay, we'll go ahead. So, number one, to talk about possible situations. And it'll sound, if you were part of the first session, this will sound somewhat similar. Using calm and simple language, and again, adapting to the age of your child, but discussing with them what would happen, what would your family do if enforcement officers appear near your home, in your neighborhood, if something happens close to school or work, if someone knocks on the door, if a family member cannot return home unexpectedly, if children are with a babysitter, friend, or neighbor when something occurs. Se habló de esto en el primer taller, pueden recordarlo si estuvieron en el taller o participaron en él, pero vamos a hablar de cómo hablar con los niños de estas situaciones de una manera tranquila y sencilla, pero hablar y tener estas conversaciones con ellos de una manera que sea apropiada para su edad, como lo habíamos hablado antes. Ejemplos de qué tratar es qué hacer o cómo vamos a manejar si aparecen oficiales cerca de su hogar o en su hogar. ¿Qué pasa si ocurre una redada cerca de la escuela o del trabajo? Si alguien llama a la puerta pidiendo información o un familiar no puede regresar a casa inesperadamente, o si los niños están con una niñera, amiga o vecino cuando algo pasa. So, importance here, because I know it can seem like speaking about this might create fear, but it is about focusing on reassurance to children of I'm your adult, I know what to do. And sometimes, for example, sometimes officers come into neighborhoods. If that happens, here's what each of us will do to stay safe and connected. Empowering your children with that information is what will help them feel safe as well as know what to do in those actual situations. Es fácil pensar que una conversación así va a traer miedo a los niños, pero se trata es de darles seguridad y comunicarles, soy tu adulto encargado y como tal voy a mantenerte seguro, tenemos un plan, eso es lo que vamos a hacer. Si nos pasa algo así, tú haces esto, yo hago esto, para que ellos se sientan seguros y conectados y también empoderados de saber qué se va a hacer cuando algo así pasa en la familia para mantener a la familia unida y segura. Okay, next slide. So the second thing is to make very clear steps and to help children understand their particular role in different scenarios. And again, thinking about the age appropriateness of instructions, but at each place where your children might be and what they would do. So if at home, again, if you are aware of your rights, if you've done a Know Your Rights training, if not, please do, and please know the rights for yourself and for your neighbors, but share it with your children as well at home. If someone knocks and says they're an officer, you do not open the door, you come and find an adult. And they might need to practice that, right? Because maybe they're used to answering the door and welcoming someone in. Again, I'll pause there.
El segundo tema es dar pasos claros y darles un rol a los niños en todas las situaciones para que puedan entender cuál es su papel en las situaciones. Y esto lo podemos practicar de manera breve, pero también darles ejemplos que sean apropiados para su edad. Por ejemplo, ¿qué pasa si estás en casa y alguien llama a la puerta y hay un oficial en la puerta? Si ves que hay un oficial que está golpeando la puerta, ve a buscar un adulto. Y es difícil hacerles entender o practicarlo es importante porque puede que estén acostumbrados a abrir la puerta si alguien toca, pero en este caso tienen que practicar o poder entender que si hay un oficial, el rol es no abrir la puerta. And think about each of the places where your child might be, right? If they are able to get to go to school, and if something happens, if I don't pick you up for any reason, you will go with the adult. You will go with one of the safe adults. Let them know that. And we'll talk about safe adults in a moment. Otro tema que tratar es qué va a pasar, por ejemplo, si el niño va a diferentes sitios, si el niño va a la escuela. Tenemos que hablar de la posibilidad de que si el niño, si algo sucede y no podemos ir a buscar al niño a la escuela, ¿qué va a pasar? Entonces les podemos contar tu familiar encargado o una persona confiable para la familia va a venir a buscarte. Irás con este adulto si yo no puedo ir a buscarte. Y estos son temas importantes de tratar si el niño está yendo a la escuela. All right. Let's go to the next slide. Right, Beth. So, and identifying trusted adults, naming them, and giving your children their information is very important to that actual safety and sense of safety to children, to let them know that they are surrounded in each place that they go by other adults that will take care of them, that they can trust. Es muy importante identificar los adultos confiables o de confianza para la familia y darles el detalle o la información a los niños también del contacto, porque para mantenerlos conectados también y darles a entender que tienen un montón de gente y adultos responsables que pueden cuidarlos y pueden encargarse de ellos en caso de necesitar y que en cualquier entorno en el que se muevan van a tener un adulto confiable con el que pueden contar. An activity you can do with your children is ask them to identify which adults that they believe are adults that they can trust. Make a list together. And you might need to adjust it for them, but usually children have a sense for who they can trust. And then teach them, show them how to contact them in different scenarios. Think about like, okay, if you were at school and you felt unsafe or you were unsure, who would you go to? If you were in the neighborhood and you felt unsure, unsafe, who would you go to? Affirm if you feel like they're answering the question correctly, and let them know, yes, absolutely, that person is trustworthy and would take care of you. Una actividad para hacer con los niños en casa es preguntarles y darles a ellos la opción de escoger si pueden mencionar o decir familiares cercanos o confiables en su entorno y pueden sentarse y hacer una lista y cómo contactar a las personas familiares de confianza. Puede ser que toque modificar la lista un poco, ya para que cuando la digan el adulto la modifique un poco, pero la idea es darles el ejemplo de, por ejemplo, si estás en este entorno, estás afuera en la comunidad, ¿qué pasa si hay una emergencia? ¿A quién puedes contactar? O estás en la escuela y hay una emergencia, ¿a quién contactas y cómo? Para poder chequear no solamente que ellos logren percibir y saber quiénes son familiares confiables en su entorno, pero también cómo contactarlos. Okay. And so finally, practicing. Practicing is a fantastic thing to do with children. Be very specific. Just like fire drills, safety drills that happen at school, you can practice safety plans in your own home, and you can walk through the scenarios. You can actually act them out so children can feel what it feels like in their bodies or in their voice to say certain things or to do certain things. And so that they can ask questions and work things out in the time. Because sometimes just saying, verbally what's going to happen, it doesn't sink in so much. You have to actually feel your body doing it. So, hear the knock on the door, and instead of
opening the door, go and getting an adult. So actually practicing with your body is a really important part of the whole planning and preparedness process. Practicar es muy importante para los niños, actuar la situación en sí, actuarla con su cuerpo, para poder saber cómo se siente en su cuerpo hacer estas cosas de las que estamos hablando y que estás practicando en casa. Es diferente decirles, haz esto, di lo otro, sin hacerlo y actuarlo. La parte de la actuación es importante porque la van a poder sentir, cómo se siente decir esta frase con su cuerpo propio. Por ejemplo, si van a ver un golpe en la puerta, cómo se oye el golpe en la puerta y que cómo se oye mi cuerpo diciendo y yendo a buscar un adulto en vez de abrir la puerta si hay un oficial. Todas estas cosas de práctica ayudan a los niños, practica para lograr que el niño tenga ese sentimiento de seguridad en la planificación, de este plan que hiciste en casa. Good. And as as their adult, you can say to them, I need to practice too. Let's all practice together. Practicing is something caring families do to keep each other safe. I need to do this as well. So just normalize the need to practice it and again, remind them like if they feel scared, if they forget, they're not in trouble. They're not bad. This is something that we're all doing to help each other. Normaliza la necesidad de practicarlo también para adultos como para ti mismo en casa. Yo quiero practicarlo porque quiero aprenderme cómo vamos a manejar esto, qué vamos a hacer aquí y allá o cómo vamos a hacer nuestro plan para mantenernos seguros y conectados. Practícalo y cuéntales por qué lo estás haciendo, que es importantísimo tener la práctica y hacerlo de manera natural, tan natural que si se les olvida o si hay un error, no hicieron nada malo ni hay problema, sino simplemente es cuestión de practicarlo y por esa razón lo estás practicando. Yeah, good. Okay. So we're going to pause for a moment. And Mary Beth, how about we take some questions or comments, and then we can share a little bit more about the resources, but just to see if anyone has any thoughts or questions or anything that you want to share. We are eager to hear, and then we can share a little bit more about some more resources. Vamos a parar un poco para ver si alguien tiene cualquier comentario o pregunta o quisiera compartir algo, que nos quiera contar. También en un rato vamos a compartir algunos recursos. And so, just really about anything, just a reminder of Mary Beth sharing about window of tolerance and stress responses, and Eva sharing about certain co regulation techniques, and then also just this felt safety and planning and preparedness for your family. Para recordarles, Mary Beth habló de la regulación y las zonas de regulación o la ventana de tolerancia. Iva nos contó un poco de las estrategias para corregular, y luego hablamos de la sensación de seguridad percibida y qué podemos hacer para tener un plan de seguridad en casa y para mantener la conexión también y el sentimiento de seguridad. It looks like Liz has a question that she wrote in the chat. What are you seeing in your work about how kids are reacting right now? Tenemos una pregunta en el chat de Liz. Dice que estamos viendo en el trabajo ahora, con respecto a los niños y cómo están reaccionando. I don't generally work with kids. So, Eva, if you have an answer to this, or Stephanie Ann, if you've noticed some things, that'd be great. Mary Beth no trabaja directamente con niños, pero Stephanie Ann y Eva sí. ¿Sí han tenido ustedes la experiencia? Stephanie, did you want to share some stuff? Well, you go ahead. Go ahead if you have something. I will say that it seems like right now there is less sort of top of mind for a lot of the kids that I am working with. And that the sort of like intensity and overwhelming nature of their reaction has died down. Lo que he notado es que en este momento está menos, como presente en los niños que están viendo a Iva.
no se siente tan abrumador y la tensión o la intensidad está un poco más baja. And so to me, that is a sign that it could be a good time to start practicing some of the regulation activities, thinking of potential future stressors for kids. Para mí este es un momento perfecto para la planeación, para poder practicar con ellos esas habilidades de corregulación y cómo manejar esas situaciones que pueden pasar. Un momento. And also, oh, sorry. Ujú. And also to Stephanie Ann's talk about making plans for safety, it could also be a time where those conversations can be helpful for kids because they did just recently have these experiences. And so talking about what they would do in the future might not, might, as Stephanie Ann was saying, feel very reassuring in some ways that they know what they would do if it were to happen again. Como se habló también, es un muy buen momento para planificar y tener un plan y practicarlo, porque el mismo plan en este momento de menos abrumación va a haber una manera de trabajar que se haría y darles ese sentimiento de seguridad al planear y saber si, dada la situación, cómo van a reaccionar. One of the things that I saw um, was children. I saw a range of things, but one of the things I saw was children making jokes around what was happening, or even passing kind of false information and poking fun at, maybe, oh, did you hear so and so got picked up? I just want to say that like that is normal. There is a sense of, you when stress is high, one of the ways that humans kind of try to deal with that stress, and you'll find this that, you might do this as well, is to kind of make jokes to release some tension. Lo que ha notado Stephanie Ann son niños que y varias cosas, pero una de las cosas que ha notado es que pueden hacer chistes o han pasado como el comentario de la situación que está pasando como como en tono de risa, de este Pepito Pérez lo agarraron y quiere decir que es algo normal que básicamente hacen los niños como manejo de esa situación que muchas veces puede pasarnos también a nosotros como adultos hacer un chiste de manera de sacar esa energía y de manejar un momento difícil. But just because that's kind of a normal response to stress doesn't mean that we leave it there. So I did hear some of that from my own children in terms of the conversations with their classmates. And at that point, the conversation was just around a different perspective, that to ensure that they're kind of opening up to empathy and compassion, and knowing sometimes in stressful situations, I know we may want to laugh, but also this is something that's actually happening and people are being harmed. And so really to ensure that that they're taking that in as they're experiencing that, thinking about it, bringing any questions that they have to safe adults, and maybe, and also choosing to not participate in more humor making, even if they feel like they kind of want to laugh or release some stress. Y aunque sea una manera muy común y normal de manejar el estrés, hacer chistes acerca de la situación, no se debe dejar ahí. En el momento se puede manejar, se puede tratar en casa. Pasó con sus hijos en casa y la situación se maneja de una manera en conversación para poder darles una perspectiva y enseñarles un ángulo de empatía y de compasión y también darle la perspectiva de si aunque quieras, tu cuerpo se quiera reír de la situación, esto está pasando y es real y darles un poco de perspectiva para que vean la situación desde otro ángulo, para que sepan manejarlo, sepan poder hablar con adultos familiares de confianza y también aprender a no participar en el chiste. Si hay otros niños o gente alrededor de ellos que están en pleno chiste,
y aunque ellos quieran unirse a la risa, entender que no deben formar parte de, aunque sea una manera natural de librar ese estrés o la respuesta del estrés, pues pueden no participar. Mm. I'd be curious what you all are seeing, how you would also answer that question, but I want to get to Maribel because I see her hand is up. So if you'd like to, we can share more about that. But Maribel? Hablar más del tema, pero parece que Maribel tiene una pregunta. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solamente quería compartir que me ha tocado ver más de 100 familias dejándole despensas, comida, alimentos, pañales o leche a los bebés. Y en estas 100 familias, de verdad que ha sido muy estresante encontrar ya los niños con trauma. Me tocó la primera semana que, aunque yo conocía a esta familia, pero yo tocaba la puerta para decirles, no, mira, acá está la comida, no me abrían la puerta. Mm, Se escuchaba como que los niños, mami, mami, está tocando la puerta, escóndete, ¿no? O sea, escóndete. Yo sí. escuché eso, o sea, yo me quedé, este, Dame un momento, traduzco hasta ahí para no sí. perder nada de lo que quieras decir. I'll just share, Maribel has had the experience, she says, with about 100 families that she has helped bringing them diapers, bringing them food and milk and supplies, and that it has been very stressful to see their trauma response already in the children, but also in the families. And she's had an experience where she comes up to the door to knock on the door to offer the supplies that she's bringing, and she can hear the kids saying, "Mom, mom, hide, run and hide," because someone is at the door. Ha sido muy estresante para nosotros los community health work y para las promotoras de salud, porque somos el contacto con las familias. Y también he escuchado de que muchos niños cuando regresaron a la escuela, porque fue muy diferente cuando fue el tiempo de COVID, todos quedaron en casa, pero esta vez solamente se quedaron los inmigrantes en casa, ¿verdad? No todos. Entonces, cuando regresaron a clases, los compañeros le decían, tú eres inmigrante, por eso no viniste, ¿verdad? Oh, dame un momento, traduzco hasta ahí. She said it's been very stressful for community health workers like her and support systems like her. Because, for instance, when the kids return to school, it's a difference from what we've all experienced with COVID, where everybody was not going to school. But in this scenario, only the immigrants were the ones that had to stay at home. And so now that they are returning, it's easy to target them and know that they are immigrant. And so the other peers are saying, "Oh, well, you are an immigrant." And that is the reason why they were not at school. Y muchos de estos niños no saben cómo sacar sus emociones, toca hablar con los papás y ha sido muy difícil, ha sido educar a las familias, estar preparados con sus documentos. Entonces, si en un día me tocaba ver 20 familias, solamente podía ser 15 porque en cada casa me toca estar hablando, me toca estar explicando y no todos salen a dejar la comida, ¿no? O sea, todo el mundo está tratando de que las organizaciones lleven la comida a la casa. Somos pocos los trabajadores que estamos yendo a la casa, entonces toca educar a las personas o, por ejemplo, tienen miedo de entrar a ciertos programas. Por ejemplo, yo le mandé a muchas mamás de esta charla de hoy, pero tienen miedo. Piensan que alguien va a tomar su información y es mucho temor. Pero muchas gracias porque me ayudó mucho. Al menos para mí me ayudó y puedo compartir. Gracias.
She says it's really stressful for someone in her position coming in to see trauma and seeing the emotional, the response from the children, but the families in general. And she goes in to try to educate, to give them resources, to guide them as much as she's able to. She says if she had scheduled to see 20 families, she usually can see maybe around 15 because she's spending all that time not only providing the supplies, but also staying to help them and guide them. What she has gathered lately is fear. There's a lot of fear from participating in those resources that she's giving out. She gave the example of this particular conversation she had sent to different families, but they're afraid of joining and maybe their information be Mhm. given out. And so there is a lot of fear, but she's saying, thank you. There's few people who are doing this, going home to home. And she's one of them. She said that the resources shared here are very helpful and she's grateful for the time here. Mm. Maribel, I just want to say thank you for the work that you're doing. It is so important, and you are providing a lifeline to some of these people that still don't feel comfortable leaving. And so I'm so thankful for what you're doing. Muchas gracias, Maribel, por su trabajo. Está dando como un salvavidas a la gente que no quiere todavía salir de sus casas y es un trabajo muy importante que está haciendo y Maribel le agradece mucho. I'm going to Gracias. go ahead and we will get back to the other questions that we have, but that's a great segue for us to talk about another thing that we wanted to tell y'all about. Bien, un puente para más conversación y un recurso que queríamos compartir. Okay. So that's another part of what we're trying to do here with Bridge to Healing is providing individual and group therapy for people that need it because of the experience they've had in the last month or so. And so Maribel, even with the people that you're seeing, I would say um, we want to come to them if that's the best thing for them. If it doesn't feel safe for them to leave their homes, but maybe one of them is willing to host in their living room, we would love to come have a group session in their living room with them and a few of their neighbors, or maybe a one-on-one telehealth session. We're open to a lot of different things. But yeah, Stephanie, and jump in and help. But this is Yeah. the QR code and a link. If you have any interest in individual or group therapy because of the symptoms that you're noticing, please reach out to us. That's what we want to help with. Esto es algo que estamos preparando en Bridge to Healing y es un puente perfecto, Maribel, hablando de cómo lograr ayudar a estas familias. Algo que estamos ofreciendo es terapia individual o terapia grupal, entendiendo que tienen susto de salir o venir a nosotros. Está bien ir a sus casas, podemos ir hasta allá si hay interés o de pronto alguien que pueda proponer o poner la casa y poder hacer como un tratamiento, una terapia grupal o una sesión de grupo, también es algo que se puede ofrecer. Puedes seguir el código de barras acá y darle al enlace para registrarse si hay algún interés de sus familias para compartirlo. Son recursos extra y bono, pero es importante saber que hay una conexión, ya sea de terapia individual o grupal, si es necesaria. Sí, gracias. Le voy a mandar mi información en el chat en privado a ustedes. Les voy a mandar mi teléfono y mi email porque sí, quizás puedo yo buscar un lugar, una iglesia Sí. o tengo una amiga que trabaja en unos apartamentos donde como que fueron molestados cada semana, cada día. Creo que los iban a visitar. Entonces la gente no salió totalmente, entonces esa community Helgor tenía que llevar comida y todo, creo que hasta los managers de ese apartamento, entonces quizás ahí podríamos trabajar con esas familias, porque sí hemos encontrado niños de 8 años que han tratado de suicidarse. Maribel is saying that she will send us privately her email and phone number so that a contact can be made. She's wondering if there's a school or maybe a church that can host a group
There was also a specific apartment complex that was specifically almost like targeted. They kept stopping by to knock on their doors, and they just kept going to this apartment complex. And so everybody was stuck in their apartments. People were not leaving. And so even the managers needed for them to bring them food and supplies, the managers of the apartment complex. So she is wondering if this is a good place to host something like this, being that it's a community around the apartment complex. She's saying it was especially sad to see 8-year-olds with suicidal ideation over this. Um, absolutely, Maribel, that is absolutely heartbreaking. And I just want to say that's exactly what we hope to connect. And I think one of the most important ways we can work here is in partnership, because it makes a lot of sense that people are very afraid and not trusting. But we can, if you are able to make a soft connection, we can almost borrow your rapport, we can borrow your trust, we can share, so that people can know that these are people who have that are not going to be a threat. And I think that is the way forward, because there's very good reason for people to be afraid. That is not a disorder here. That is not a problem. The fear is real because the threat is real. So being able to connect through your relationships and through your rapport is very important. But that's exactly the kind of place that we can come and help to provide services. Terrible lo que comparte Maribel, rompe el corazón y para eso estamos acá, es la razón de esto. Si se puede, por ejemplo, lograr una conexión con usted para lograr esa confianza que ya tienen ustedes como si no la estuviera prestando en calidad de préstamo, para que estas familias que tienen un miedo tan real puedan abrir la puerta y confiar y recibir más apoyos. El miedo es real porque la amenaza es real, y se está viviendo en realidad. Y poder crear y generar una conexión aquí para poder establecer esa seguridad y esa confianza con las familias con las que usted trabaja es la realidad y la misión de por qué estamos haciendo esto hoy. Si podemos compartir y hacer esa conexión y ayudar a las familias con las que usted ya trabaja, conectar con los servicios que estamos proveyendo, como otra vez, en calidad de préstamo, esa confianza que las familias ya pusieron en usted, para lograr que confíen en nosotros también para poder ayudarles en estos momentos. Okay, thank you. Gracias. Thank you. I wanted to address the question from Irania. How do you talk to a child whose father or mother has already been taken and there was no plan? Maybe the child is with a close friend. How do you create that perceived safety when there is no parent? La pregunta de Irania es cómo hablar con un niño que ya ha tenido su madre y su padre también, que ya se los llevaron y no había un plan. De pronto el niño está con un amigo cercano a la familia, pero ¿cómo se hace, cómo se logra establecer esa seguridad percibida cuando no hay un padre? And I just want to acknowledge this is absolutely heartbreaking. And of course, the child would be having likely having many trauma symptoms. In many ways, this would be a good situation if you are able, if you know this child, if you're able and the caregiver to connect them with resources. We actually have some fantastic child therapists who are ready to go. Dificilísima la situación y rompe el corazón. Este niño claramente tiene, ya puede estar teniendo una respuesta de trauma, ha pasado por un momento traumatizante, y es precisamente lo que queremos lograr, conectarlo con terapeutas de niños que están listos para atenderlo. But what I would say to you is whatever you can say that is true, that is reassuring. Mary Beth touched on this last time. We do know that
people of all ages and children navigate very distressing situations and are able to access resilience and connection to caring adults is incredibly important. So if you know this child, staying connected to them, showing up for them, pouring lots of love into them as much as you can. Don't tell them things that aren't true, but tell them like I'm here for you. Um, I I'm I love you if that's true, and be there for them. And that is the kind of thing that, as devastating as this is, the presence of caring adults, the presence of um, of those who can help with co-regulation will be a benefit to this child. Y para la persona Irania que hizo la pregunta, si conoce al niño y puede hablar con el niño, sería importante enfocarse en las cosas que son verdad, en las cosas que son realidad, para poder darle algún sentimiento de seguridad. Decirles las cosas que son ciertas, por ejemplo, decirles simplemente estoy contigo, estar presente, llegar. La presencia misma es muy importante. Mary Beth en el taller pasado habló un poco de cómo todos los humanos pasamos por momentos muy difíciles y logramos pasar o traspasarlos y lograr resiliencia. Resiliencia es como adaptabilidad, poder adaptarse a las situaciones. Y lo que puedes hacer ahora es hablarle al niño, decirle las cosas que son ciertas. Estás bien, estoy contigo, te quiero, te amo, si es una realidad o es verdad, para poder darle esa conexión y seguridad que es la que necesita en este momento, pero la presencia le da esa seguridad emocional de esa compañía y la presencia de tener un adulto confiable y un adulto que está con ellos, presente en un momento muy difícil. Um, Good. I'm actually seeing your comment in the chat, Irania. I hope I'm saying your name right. And I completely agree, creating a sustainable force among agencies, because this issue will stay and we need to be prepared and united for the future. Could not agree more. That is what we are trying to do. Irania está diciendo en el comentario del chat que sería maravilloso crear como una fuerza entre agencias, porque esto no es un asunto que se va a ir y que simplemente nos podamos preparar como agencias y compañías para el futuro como una fuerza unida. Y Stephanie dice que está más de acuerdo con lo que está diciendo Irania y es lo que estamos intentando hacer. And thank you, Cole, for all the ways that you're offering support. I think we're going to close for tonight, knowing that it's 9:35 on a Monday evening. We will be sending out this recording. We will also be sending out all the resources for accessing more services and staying connected, because that is what we need to do. In many ways, Charlotte responded, well in some ways, but we can be even stronger for next time. And we really believe that, while we are also being like part of binding each other up and healing what has been wounded. Cole, gracias por participar y por la ayuda que has proveído en el chat. Ya son las 9:35, entonces vamos a cerrar, pero les recordamos estar conectados, continuar con los recursos que se les van a enviar. Hay un montón de recursos que pueden accesar, y la idea es mantenernos conectados y mantenernos en esta conversación. Charlotte logró pararse y conectar y proveer servicios y estar ahí para la comunidad, pero podemos hacer un mejor trabajo todavía como comunidad. Entonces manténganse conectados a lo que estamos haciendo, la intención del taller de hoy. Okay. Good night, everyone. Sleep well, rest well. Thank Buenas you. noches a todos, que descansen. Gracias por venir.